SCP-262 Clasificación del objeto, Euclid Procedimientos especiales de contención. Actualmente, SCP-262 está siendo sometido a revisión y experimentación para ver si es capaz de ser usado por agentes de campo en la adquisición de otros SCPs. Es preferible el uso monitoreado por una autoridad de nivel comandante. No se aconseja permitir a los agentes el uso no supervisado de SCP-262 en este momento. Cuando no esté en uso, SCP-262 es mantenido en una habitación de clima controlado en el sitio, custodiado por al menos 2 miembros del personal de seguridad de nivel 2. Descripción: SCP-262 es un gran abrigo marrón claro de estilo militar europeo, procedente de un periodo de entre finales de 1500 y principios de 1900. No tiene designaciones o marcas de identificación específicas, lo que lleva a los investigadores a pensar que fue una muestra arquetípica original, destinada a ser presentada a oficiales militares para su aprobación como parte de un nuevo diseño de uniforme. El modelo fue rechazado o perdido, ya que nunca fue implementado. Está hecho de lana y se extiende más allá de la rodilla en la mayoría de individuos. La datación por radiocarbono de las fibras del abrigo nunca ha sido concluyente y sitúa la edad de SCP-262 en un rango de entre 6.200 a 6.400 años. Una explicación a esto es que la lana usada para crear a SCP-262 podría tener miles de años de antigüedad, pero el abrigo en sí fue cortado, cosido y unido recientemente. SCP-262 es capaz de manifestar numerosos brazos desde su forro interior de color oscuro. Cuando SCP-262 es llevado, el portador solo necesita abrir el abrigo para materializar manos y brazos que están bajo el control del sujeto de alguna manera. La mayoría de extremidades son humanas en naturaleza y varían en tonos de piel, longitud y fuerza. Algunas notables incluyen, un tentáculo escamado como un reptil de unos 4 metros de largo, 4 apéndices semejante a brazos semitransparentes hechos de celulosa, de más de 10 metros de largo, con 4 dedos, articulaciones en forma de codos y sin muñecas, la garra de un gato grande, quizá un puma, varios pies y piernas que aparecen aleatoriamente. El espacio detrás de la tela de SCP-262 es considerado de naturaleza no euclidiana y el propio abrigo diverge de las dimensiones normales. En una instancia, se le dijo al sujeto de pruebas 402M que pusiese SCP-262 sobre su cabeza. Tras hacerlo, SCP-262 cayó al suelo y el miembro del personal de clase D desapareció en su interior. Un tiempo después, el análisis de huellas de los objetos que han entrado en contacto con las extremidades de SCP-262 han identificado uno de los brazos como el del sujeto 402M. Los sujetos que llevan puesto adecuadamente la designación de varios fenómenos solares anómalos de manipular ocurren principalmente en el polo sur del Sol. Hay 3 tipos de eventos SCP-1548 conocidos: múltiples tareas a la 548 a cuenta y con los ojos cerrados solares, lo que lleva a los investigadores a creer que aproximadamente 40.000 kilómetros de gestión y 1.000 kilómetros de sus alrededores, y los extremos de las manchas solares convergen después de 22 horas, a menudo acompañadas de la formación de una. Tras observar a SCP-262 típicamente toma la forma de símbolos taumatúrgicos, 2 o más manos, entonces se producirá una eyección de masa coronal alrededor de las manchas solares, que durará 11 horas. Al sujeto de protuberancias atacantes, después de varias extremidades luchar unas contra otras, o incluso contra la voluntad del sujeto. A veces, cuando un sujeto intenta fumar, ocurre una eyección de masa coronal en lugar de la boca del sujeto y lo tirará lejos. Entonces se forma el SCP. Una mano diferente colocará un cigarrillo en la boca del sujeto y lo encenderá. Incluso anómalos que ocurren principalmente en el polo sur del Sol. Hay 3 tipos de eventos SCP. Pasó a manos de la Fundación cuando el administrador renunció a su posesión sobre el abrigo a finales del siglo. Manchas solares ovulares equidistantes se le dan aproximadamente 40.000 kilómetros que le permiten guardar kilómetros sobre los orígenes de los extremos de las manchas solares convergen después de 23 horas, como lo ha usado en acompañadas de la formación de odor. Le entregó protuberancia solar que típicamente toma la forma de símbolos taumatúrgicos. En las manos adecuadas una eyección extremadamente alrededor de las manos incorrectas que durará 11 horas extremadamente. La protuberancia se disipará después de 5 horas. Se estaba volviendo muy polvoriento y polvoriento ocupaba demasiado espacio en 1548-01, aunque no ocurre una eyección de masa coronal en lugar de una erupción solar de SCP. Se forma el SCP-1548 es la designación de varios fenómenos solares anómalos que ocurren principalmente en el polo sur del Sol. SCP
tres tipos de eventos SCP-1548 conocidos. SCP-1000 trata de meter para dentro y darle la vuelta a la manga izquierda retirando solares equidistantes. Muchas voces aproximadamente 40.000 kilómetros x 15.000 kilómetros de tamaño. Los extremos que las manchas solares convergen después de 23 horas del interior de SCP-2 de la formación de U2 y atacan a protuberancia solar que típicamente toma la forma de símbolos taumatúrgicos. 722 se traducirá una erección de masa coronal alrededor de las manchas solares, que durará 11 horas, y la protuberancia de la manga invertida agarra la mano atrapada de sujeto 748 a 2M y tira violentamente con tanta fuerza que disloca el hombro del sujeto y una erección de masa coronal en lugar de una erección solar. Entonces se forma una postura ritual. Todos los 48 es la designación de varios fenómenos solares anómalos del sujeto que ocurren principalmente en el polo sur del Sol y su condición. Hay tres tipos de eventos SCP-1548 conocidos: S2 a 42, colocación de SCP-262 en un maniquí. Prueba 1. SCP-262 es colocado en un maniquí de hombre humano anatómicamente correcto vestido con el atuendo habitual del personal SCP. Pasados unos minutos, un brazo humano sale del interior de SCP-262 y se dirige a la cara del maniquí. Tras varios codazos de aparente curiosidad, al brazo se retira y no se registra movimiento posterior durante el resto de la prueba. Prueba 4. Los investigadores SCP colocan SCP-262 sobre la cabeza y hombros de un maniquí similar, pero diferente. Tras unos momentos, SCP-262 cae al suelo y el maniquí de la prueba desaparece debajo de él. Anexo, se ha observado un brazo rígido de madera semejante al del maniquí del experimento saliendo de SCP-262 desde que se realizó esta prueba. Caso de estudio 262 a 307, colocación de SCP-262 en un ser humano recientemente fallecido. Prueba 1. El personal de investigación pone a SCP-262 en el cuerpo de un personal de clase de fallecido, eliminado recientemente en un experimento con SCP, censurado. El cuerpo está entero, intacto y sentado en una silla. Tras unos momentos, un único brazo humano sale del interior de SCP-262 y se dirige a la cara del cadáver. Tras varios codazos de aparente curiosidad, el brazo se retira. Momentos después, el cuerpo en el que se halla SCP-262 empieza a sacudirse violentamente. Se escucha un sonido de pequeñas explosiones y chasquidos, y las manos del fallecido, visibles al final de las mangas, reaccionan repentinamente. Entonces, el cuerpo se calma. Una mano humana alcanza la nuca del fallecido desde el cuello y levanta la cabeza en posición vertical. Muchas manos y brazos se entrecruzan en el pecho y el abdomen y enderezan el cuerpo. Dos brazos celulíticos se desplazan hasta las piernas y agarran los tobillos. SCP-262 pone el cuerpo de pie mientras otros brazos de celulosa salen de cada manga. SCP-262 continúa rompiendo la contención y superando la seguridad. En ese momento, el DM-9, Tragafuegos, estaba presente en la instalación para proveer refuerzos. Descargando sus acelerantes de fuego de manera agresiva, los miembros del DM-9 pudieron arrinconar a SCP-262 en un pasillo sin salida. Cuando fue acorralado, una mano de dentro de SCP-262 tiró del abrigo hacia arriba por encima de la cabeza del cuerpo que estaba usando. SCP-262 colapsó en el suelo, y el cuerpo del miembro del personal de clase D desapareció debajo de él. Se desconoce si el incidente fue causado por la voluntad de SCP-262 o la voluntad del cuerpo del miembro del personal de clase D recientemente fallecido.